La historia del desplazamiento en Colombia fue una de las consecuencias causadas por el despojo de tierras y en los acontecimientos históricos más importantes que causaron esto, que fue en los años 1946 hasta 1958, que fue la época de la violencia. En estos años se despojaron a más de 2 millones de personas de sus tierras, quienes debieron dejarlas a causa del nuevo modelo agroindustrial. Los principales causantes del desplazamiento en Colombia en esa época fueron los grupos legales e ilegales que patrocinaban los grupos políticos de la época. En 1980 y 1990 se desarrollaron modelos excluyentes. Además de esto, se le sumó también el narcotráfico, la violencia generalizada y el conflicto armado, que ocasionó el desplazamiento de miles de personas hacia áreas urbanas. La violencia que causaba el narcotráfico generaba desplazamiento, que al mismo tiempo también influía en las actividades productivas de los campesinos indígenas. Por otra parte, la apertura de la economía global generó obras de infraestructura y que por causa de esto generaba también desplazamiento, principalmente porque las empresas más grandes querían utilizar las mejores tierras que al mismo tiempo estaban ocupadas por campesinos. Estos factores ocasionaron que el número de desplazados en Colombia fueran alrededor de 5 millones en el 2012. El conflicto armado ha ocasionado que miles de personas se vayan a vivir a las más importantes ciudades de Colombia, como lo es Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Las migraciones en Colombia ha causado que aumente la tasa de desempleo, la tasa de pobreza y las zonas marginadas en las principales ciudades de Colombia. Debido a las situaciones de estas personas, son obligados a convertirse en vendedores ambulantes. La ubicación de los hogares de estas personas son principalmente la periferia de las principales ciudades, conocidos como los asentamientos subnormales. Estos son los relatos de un desplazado. En la zona rural de Montes de María son las 3 de la mañana cuando llueve a cántaros y la casa de Jacinto parece venirse abajo. En una horrible tormenta, cuando los relámpagos brillan, es el único momento en el que las personas pueden verse sus caras. Aprovechan cada instante en que llueve para poder recoger agua para los días venideros. Jacinto aprovecha para bañarse contento y recoger agua. Está feliz porque a sus cultivos le faltaba agua. Cuando de pronto en esa tenebrosa oscuridad se oyen disparos. Se dice que hay 2 muertos en el cementerio y de repente todo el mundo se recoge y corre la bola de que hay 2 muertos en el cementerio. Después suena una ráfaga ametralladora. No hay nada más que indagar. Se ha tomado el pueblo un grupo insurgente, no se sabe si es la guerrilla, paramilitares o algún grupo de delincuencia común. Esta población siempre ha estado a la expectativa de que se la tome algún grupo al margen de la ley. Incluso las autoridades están avisadas. No importa quién sea, las órdenes de los líderes del pueblo es que corran hacia el monte. Hay que presenciar para poder creer. Niños, mujeres con niños en brazos y embarazadas, ancianos, todos corriendo hacia el monte. Jacinto dice, a mí me tocó agarrar a mis hijos y a mi mujer que había acabado de dar a luz hace 45 días. Dejan todo para poder salvar sus vidas y solo llevan una linterna que ni siquiera pueden encender porque se dilatan y si caen en un campo minado ese será su fin, pero solo pueden correr lo más rápido que puedan. Jacinto continúa, que alguien osado, escurriéndose entre los matorrales, se da cuenta que hay 2 muertos en el cementerio y que el grupo insurgente que se tomó al pueblo son paramilitares. En las iniciales de su uniforme dicen A o C. Acaba de pasar la matanza del Salado y la población les tiene un pánico aterrador, o sea que la noticia es más escalofriante aún. Como para provocar más pánico, los paracos empiezan a incendiar casas y a matar a todo indicio de personas que haya en ellas. Tras los gritos, se escuchan amenazas que dicen salgan y los matamos. Jacinto continúa su relato y dice que es de admirar que Gaño, el poeta del pueblo, un hombre que no sabe leer ni escribir, fue quien se hizo al frente de la situación. Cuando sale, los paracos empiezan a disparar. Sin embargo, les dice alto un momento. ¿Por qué me van a matar a mí, un hombre solo, quien es la alegría del pueblo? Los paracos le dicen que están buscando unos nombres y le empiezan a leer. Entonces él les dice que él siempre ha vivido ahí y que nunca ha escuchado esos nombres. Ellos le dicen vete para tu casa y después te enterarás de los muertos. Mientras los que salieron al monte con su orientación campesina caminan y caminan sin saber a dónde ir.
Después de 4 horas logran llegar a la cabecera municipal. Allí se anuncian y ya la policía está enterada. La policía solicitó refuerzo a la infantería, pero esta aún no ha llegado. Y están en disposición de en unión con la alcaldía, poder ayudar a la población. Manuel, uno de los miembros de la comunidad, dice: es increíble, pero es cierto, que después de haber pasado por todas las vicisitudes y desafíos para poder llegar ahora tenemos que pasar por el calvario para poder ser atendidos. Jacinto está en shock, con sus 4 hijos y un niño recién nacido y su esposa. Tener que abandonar todo, ahora cuando empieza por fin a llover y las siembras van a poder crecer y sin un peso en el bolsillo y con la deuda del Banco Agrario para poder tener su cosecha. Realizan un censo y la mayoría no tiene documento de identidad. ¿Quién en esas situaciones iba a cargar sus cédulas, sus papeles, cuando el único propósito de esas personas era salvar su vida? Por fin reciben ayuda humanitaria, los llevan a un albergue y empieza la atención médica. Los campesinos hacen sus declaraciones y piden ayuda al departamento para que los registren en el registro único de desplazados. Llega la UAO y comienza el reconocimiento oficial del gobierno para esa población vulnerable. Tienen que pasar un largo proceso para que se les reconozca como víctimas del conflicto armado y puedan recibir los primeros beneficios. La espera es prolongada. En su nueva vida cabecera o municipios urbanos, tienen que hacer cualquier cosa para poder sobrevivir. No se puede ocultar que por su condición es muy difícil que les den empleo. No ha habido ley que meta cintura a los empleadores, ni siquiera se conmueve con las tristes historias de estas personas afectadas. Es responsabilidad de la gobernación y de sus entidades la reparación de estas personas, pero todas las organizaciones, la ONG, la población civil, necesitamos estar unidos para ayudar a estos compatriotas, a estas personas que han sido realmente afectadas por el conflicto armado de Colombia. Personas a quienes la vida les cambió sin que lo hayan estado buscando. Para que nos hagamos ideas del desplazamiento en Colombia, en este artículo, la estadística de los desplazados era aproximadamente de 5.7 millones de colombianos, según el informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, aunque en el registro oficial de víctimas se superan ya los 6 millones, y el gran total de desplazados por confrontación armada y violación de los derechos humanos alcanza la escalofriante cifra de 28.8 millones de colombianos. Esto significa una tragedia nacional en la que estamos en crisis. Los desplazados no son simplemente un montón de cifras, un montón de estadísticas, es una realidad que tal vez a muchos de nosotros no nos haya tocado vivir. Sin embargo, debemos estar ayudando a estas personas. Creemos que es algo que no nos pasa a nosotros, es algo que pasa lejos, en las zonas rurales, pero nosotros somos colombianos y como colombianos debemos hacer todo lo posible para que estas personas puedan estar bien, para que en Colombia se acabe la violencia, porque esas personas también son colombianas, también tienen sueños y metas como nosotros, y no podemos permitir que por la violencia que hay aquí en nuestro país, los sueños y las esperanzas de las personas se acaben. Fiscal se define como un activo de valor que debe ser declarado según las disposiciones legales vigentes. Cuando hacemos referencia al costo de reparación de víctimas, queremos referirnos a una indemnización económica que se hace a las personas que han sufrido de violencia y de desplazamiento en Colombia o que simplemente se le han violado sus derechos. Existen varios tipos de reparación de víctimas. De ellos podemos mencionar la indemnización individual o colectiva, la garantía de no repetición, los servicios sociales como la sanidad o la educación y medidas simbólicas como las disculpas formales o la conmemoración pública. Hoy en día se tiene un registro de unas 8.500.000 personas aproximadamente. El Estado ha destinado 12 billones de pesos para la reparación de las víctimas que han sido afectadas por la violencia del desplazamiento en Colombia. Se tuvo un aumento del 6,4% desde el 2016, para el cual se habían destinado 11.3 billones de pesos. Estos 12 billones serán repartidos para las familias y para las víctimas en inversión, educación de las víctimas y su salud por haber sido afectadas por la violencia.